Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por su presencia en este salón de actos, que agradecemos de verdad. Y dentro del ciclo de buques históricos, como última conferencia de este semestre, tengo la satisfacción de presentar a un conferenciante fuera de lo normal. Además, lo digo siempre, de casta le viene al galgo, porque es hijo del almirante González Ayer, submarinista, fue mi comandante del 34, persona extraordinaria que modernizó y cambió el Museo Naval y que ha escrito además, como gran historiador que es, dos obras monumentales, una sobre Trafalgar y otra sobre la Gran Armada. Pero bueno, hablamos del hijo, el padre, que en gloria esté, fue una persona extraordinaria, y el hijo no le desmerece. Una persona que quiere ser la Escuela Militar a la primera, sale con el número uno de la Escuela Militar, que no es fácil, hace el curso de Estado Mayor, que tampoco es fácil, y sale el número uno, en fin, tenemos aquí algo que vale su peso en oro. Y además ha mandado en todos los empleos, porque en la Armada es curioso, hay una carrera de obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Mandar en cada empleo. En cuanto no mandas un empleo, ya te vas al banquillo. Ahí lo va a hacer el curso Estado Mayor. Bien, en el caso del almirante Benigno González Ayer, fue comandante patrullero Laya, posteriormente como de teniente navío, como capitán de corbeta, mandó el cazaminas Turia, de capitán de fragata mandó el almirante Juan de Borbón, por eso está aquí hoy, que tuve que buscarlo y decir, ¿dónde hay un comandante que sea? Por aquí hay muchos comandantes, pero ninguno quiere hablar. Entonces, encontrar un buen conferenciante, dijo, si es hijo de su padre, será un buen conferenciante. Y por último, mandó la misma escuadrilla de escoltas. Pero es que además ha tenido cantidad de destinos, pero a lo largo de más de 40 años de servicio, pues se puede hacer de casi todo. De hecho, fue jefe de la sección de planes de recursos y definición del Estado Mayor de la Armada. Hay que decir que siempre se coge al almirante más listo de jefe de la división de planes. ¿Por qué? Porque hay que pensar con visión de futuro. Luego, además, estuvo 2 veces en la OTAN, con lo cual tiene otra característica. Yo no ascendería a nadie almirante que no haya estado en el extranjero, porque hay que ver lo que hay fuera. Y quedarnos toda la vida en el Estado de la Armada, aquí en la calle Montalbán, no me da el saber hacer. Pues él ha estado 2 veces. Además, una de ellas fue como jefe de Estado Mayor, jefe de operaciones en la agrupación permanente de la OTAN en el Atlántico, que se llama Stanaforlán. ¿Qué hace esta agrupación? Es una agrupación que tiene media docena de escoltas, destructores, fragatas y que están navegando todo este tiempo. Y hay que saber mucho, porque estar allí con un almirante que no es español, casi nunca es español, siempre es alemán o inglés y tal, y estar pendiente de las operaciones, porque es lo más real que hay y lo más parecido a una operación real. Luego, además, estuvo destinado en tierra en el cuartel general del Sakiurs. Aquí en el Sakiurs es el comandante supremo de la OTAN. El primer Sakiurs que hubo fue después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue ni más ni menos el que luego fue presidente de Estados Unidos, Eisenhower. Y entonces el Sakiurs, desde entonces se llama así, y tiene una mala tradición, que es su jefe de Estado Mayor, o no, el deputy, o sea, el segundo Sakiurs, es inglés. Menos mal que el jefe de Estado Mayor suele ser un alemán, con lo cual compensa. Bien, es decir, podría estar aquí hablando, también estuvo jefe de la división de plan del cuartel general de la operación de la Unión Europea. O sea, no solo ha tocado OTAN, sino también ha tocado Unión Europea en la operación Atalanta, y como todos sabemos, es la operación contra la piratería en el Cono de África, que es una operación muy dura porque estar viendo por allí tampoco es muy agradable. En fin, así que finalmente fue deputy en el Comité Militar de la OTAN en Bruselas, que eso fue, pues, deputy es el representante militar, el segundo que hay allí, y tendría que haber sido representante militar, pero los hados o los astros no tuvieron una conjunción y desgraciadamente hubo otro. Bien, en fin, actualmente tiene un destino muy importante como es presidente del Tribunal Marítimo Central y es asesor de la GEMA para nuevas tecnologías. Además es académico correspondiente en la Academia de Ciencias y Artes Militares. Está casado y tiene 3 hijos, que es la mejor obra que ha hecho. Le doy el paso, no le quito más tiempo al almirante González Ayer. Bueno, buenas tardes, noches ya, con el nuevo cambio de hora. Y en primer lugar, muchísimas gracias a la Liga Naval Española por ofrecerme esta oportunidad. He tenido ya algún contacto con ustedes. Me siento más cómodo si tuteo a la audiencia, porque No. me siento más cómodo. Y bueno, me decía que he tenido ya algún contacto con vosotros y la verdad es que siempre me he sentido muy cómodo
y es una oportunidad extraordinaria. He venido aquí, he visto el piso que me han dicho que a lo mejor tiene un futuro, que tiene un futuro incierto y me da mucha pena porque estoy completamente impresionado. Y es muy agradable el charlar aquí, el ver un auditorio como este, pues la verdad es que hace sentirse muy cómodo. Y nada, en principio, bueno, pues me gustaría, estoy seguro que seguiréis durante mucho tiempo, aunque cambie el escenario, pues siguiendo la labor que hacéis, ¿no? Me gustaría agradecer las palabras del almirante de Treviño. No son palabras objetivas, están totalmente moduladas por el cariño que nos tenemos. Yo, como persona que desde prácticamente salí de la escuela naval, lo he conocido y ha sido una referencia mía, fundamentalmente en su estilo de mando. Y he aprendido mucho, no he estado directamente embarcado con él, pero he conocido muchas cosas. Aunque él no lo sepa, pues al final la Armada es muy pequeña y vamos tomando referencias de aquellos que realmente lo hacen bien, ¿no? Luego, bueno, pues por diferentes circunstancias hemos mantenido una relación estrecha y realmente pues le tengo un gran afecto. Muchas gracias, almirante, por darme, y sé que en parte estoy aquí por la oportunidad que me brindas, ¿no? Pues nada, voy a hablar sobre las F-100, un extraordinario barco, el que he tenido el privilegio de mandar, primero como comandante de una unidad y posteriormente como jefe de escuadrilla. Cuando me dijeron que hablara de la F-100, no sabía muy bien qué era lo que se pretendía con este título, y entonces me preparé una conferencia para explicar un poco pues, cómo es la vida en una F-100, en qué consiste una fragata de la clase Álvaro de Bazán. Luego, posteriormente, al ver las otras conferencias que había dentro del mismo ciclo, pues vi que se pretendía que se contemplara, o sea, la F-100 como un hecho histórico, como un hito en la construcción naval española, en comparación o haciéndola de alguna forma siguiendo otras conferencias de otros barcos que también han sido de alguna forma históricos, ¿no? Entonces he montado una conferencia que mezcla las dos cosas. Un poco qué significa la F-100, por qué ha sido importante en la historia de la construcción naval española, en la historia de la Armada, y un poco pues voy a aprovechar también para transmitir cómo es la vida en una F-100, qué hace una F-100, qué hace por dentro, y para ello voy a aprovechar diferentes instantáneas que tomé durante un despliegue que la Juan de Borbón, yo mandándola, hicimos en un grupo de portaaviones americano. Y entonces, bueno, pues creo que puede ser interesante. Espero, porque soy un bueno, soy entusiasta de estos barcos, que termine con la principal idea con la que voy a comenzar, que es un barco extraordinario, un hito de la historia de la Armada, y sobre todo es una demostración de lo que los españoles somos capaces de hacer, de nuestra tecnología y de el potencial que tenemos, a pesar de que muchas veces no nos lo creemos nosotros mismos, ¿no? Pero realmente es un éxito de la industria española y de España como país. Bueno, pues el contexto de la F-100. Durante años, y comenzando por la fragata Baleares, remontándome hasta la fragata Baleares, que fueron los barcos que se construyeron en los años 60, 70, y lo pongo como primer, por supuesto, esta serie podíamos extenderlo más atrás hasta los navíos del siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, lo pongo aquí como los navíos modernos. La F-70 ya fue un barco revolucionario dentro de la Armada, porque fue el primer barco que en la época moderna construimos aquí. Después los barcos anteriores habían sido los latinos, que estaba hablando antes, los Fram, y entonces empezamos a construir buques españoles en España, basados en diseños importados, diseños en este caso americanos. Fue el caso primero de las F-70 y a continuación de las F-80, de la fragata SFFG. El almirante mandó la Navarra y cuando yo salí de la escuela naval, pues fui oficial de quilla de la fragata Victoria. Fueron los barcos en los que nos hemos formado la mayoría de los oficiales que hoy servimos en la Armada, ¿no? Un barco extraordinario, pero no dejaba de ser
un barco que había sido construido basado en planos americanos. Esta construcción de buques en España basado en planos americanos nos dio una experiencia extraordinaria en la construcción. O sea, no éramos conscientes de que en base a copiar estos modelos, pues estábamos adquiriendo una experiencia que posteriormente iba a ser muy válida a la hora de diseñar nuestros propios barcos. Es algo que podríamos transmitir también al mundo de los submarinos. Una vez que tenemos las F-70 y las F-80, pues empezó a nacer la Unión Europea y hubo un primer proyecto, un primer intento de construir un barco europeo, en el que varios países se unían para construir, para diseñar un barco y construirlo en nuestros astilleros. Pero como siempre pasa en Europa, pues al final cada uno imponía unos requisitos distintos, cada uno quería un barco de una forma, uno lo quería enfocar en la guerra submarina, otro lo quería enfocar en la guerra antiaérea, otro quería un barco de 4.000 toneladas, otro quería 6.000. Al final, pues fue una experiencia extraordinaria, como todo lo que es la Unión Europea, porque no deja de ser una historia de éxito, pero en el caso de la construcción naval, pues aquel proyecto fracasó. Pero eso brindó a España una gran oportunidad. Dijeron, no hemos podido construir un barco en la Unión Europea, diseño de la Unión Europea, tenemos que hacerlo nosotros y entonces vamos a construir un barco. Vamos a atrevernos a construir un barco nacional. Y ahí, bueno, pues nació el proyecto F100, que se hizo a mediados de los 90 y que fue fijado en lo que se llamaba entonces el Plan Altamar, que fijaba toda la construcción naval hasta el año 2002. Inicialmente se pretendió un proyecto poco ambicioso, un barco de 3.500 toneladas, por supuesto de diseño nacional, pero poco a poco, como hacemos mucho en la Armada y en España, dijimos, no, ¿por qué un proyecto de 3.500? Vamos a por algo importante, vamos a por un barco ambicioso. Y lo más ambicioso que se pretendió en ese momento fue no solo construir un barco nacional, sino ir a por el sistema de combate más avanzado que había entonces y que hay hoy en el mundo, el sistema Aegis. El sistema Aegis fue una decisión clave en el proyecto y es lo que marca realmente la importancia de este barco. Ahora hablaré un poco del sistema Aegis, en qué consiste. Los americanos, cuando le decimos que queríamos instalar el sistema Aegis, bueno, dijeron, estos están locos, estos españoles están locos, es imposible que lo instalen en una fragata española. El barco Aegis está montado en buques americanos, está instalado en buques americanos, el que menos desplaza 9.000 toneladas. Y entonces los españoles, bueno, pues asumieron, uno, el reto tecnológico de instalarlo en un barco pequeño, o el reto industrial, y el reto tecnológico de coger un sistema americano que de alguna forma su diseño está bloqueado, no podemos acceder a sus códigos fuentes, no podemos enseñar a sus interioridades, meter el sistema americano en un barco español y unirlo a sistemas españoles, porque nosotros íbamos a poner el sistema Aegis con sistema de defensa aérea, pero íbamos a poner nuestros sonares, íbamos a poner nuestros radares, nuestras consolas, nuestros equipos de guerra electrónica de Indra, en fin, todos nuestros sistemas. Entonces, el hacer todo eso, ahora profundizaré un poco más en ello, el hacer todo eso era un reto. Pues este reto fue un éxito. Este reto fue un éxito y al final los americanos se quedaron sorprendidos de que con un diseño revolucionario fuéramos capaces de instalar este sistema en un barco de las dimensiones y características de una fragata F100. Hubo que modelar todos los sistemas, pues desde distribución de energía, de transmisión de transmisión de electricidad, de electrónica radar, en fin, todo una revolución en el diseño que fue impresionante. Y ahora contaré alguna anécdota de mi experiencia enseñándole el barco a los americanos.
Y el segundo reto, digo, pues también fue un éxito y que es, el integrar todos los sistemas españoles en un sistema de combate conjunto con el sistema de combate Aegis, que es otro éxito, que es el que ha dado pie, pues, por ejemplo, a la posibilidad de diseñar un barco como la F-110, que acaba de ser votada. Y es un diseño en el que se ha basado la posibilidad de utilizar, por ejemplo, el Escomba en los submarinos de la clase S-80. Y, en fin, es lo que ha dado origen a un sistema de combate español. A ver si porque vengo aquí para leerlo, pero al final no soy capaz de leer nada, y entonces me traspapelo las palabras con el... Bueno, pues voy a empezar un poco explicando qué es el Aegis. Voy a intentar explicarlo sin entrar en demasiados detalles técnicos, ¿no? Ya digo que fue la decisión clave y lo que ha caracterizado a estos barcos. Bueno, pues para explicar y ver lo que es el sistema Aegis, voy a poner lo que es el sistema de defensa aéreo de una fragata FFG de la clase F-80. Entonces, es un barco, de alguna forma, tiene una defensa aérea convencional, en la que tiene un radar aéreo de exploración mecánica. Los radares que toda la vida hemos visto girando, ¿no? Ahí tenéis el radar, el SPS-49 de una fragata FFG. Entonces, ¿cómo funciona un sistema convencional? Es que el radar gira, detecta aviones y el operador ve a un avión y se lo asigna a una dirección de tiro. Entonces, esa dirección de tiro ya, aquí hay dos direcciones de tiro, es la que sigue a ese avión de forma detallada y la que permite hacer un enfrentamiento con misiles, ¿no? Entonces, en este barco tenemos un radar de exploración mecánica y la posibilidad de enfrentarnos a dos blancos aéreos. ¿Qué incorpora el Aegis? Ahora ya la exploración no es mecánica. La exploración, lo que hacemos es que son antenas planas, la he puesto aquí. Aquí tenéis veis las antenas planas. Hay 4 octógonos que están alrededor del mástil de la fragata, y esas antenas lo que hacen es que orientan el haz electrónicamente. Ya no hay giro mecánico. Entonces tenemos el radar enviando lóbulos a una velocidad tremenda, de muchísimos pulsos por segundo, en todo el hemisferio. ¿Qué es lo que tiene ahora? Estás explorando todo el hemisferio por encima del barco a tal velocidad con todo el radar, que ahora distribuye la exploración con el seguimiento que haces de cada avión, es tan preciso como el que hacía la dirección de tiro anterior. Ahora ya no necesitas direcciones de tiro. Ahora el propio radar hace que si tienes 200 aviones, los 200 aviones están seguidos con la misma precisión o mejor que antes tenía una dirección de tiro. Entonces ahora ya, en vez de podernos enfrentar a 2 aviones, podemos enfrentarnos teóricamente a 100, pero no es tampoco así. Ahora mismo seguimos 100 o más, lo que limite el software, seguimos con la precisión que antes teníamos una dirección de tiro. Ahora la limitación es que al lanzar un misil, el misil nosotros lanzamos un misil y el misil justo antes de impactar necesita ser guiado hacia el blanco, los últimos 2 segundos, mediante un iluminador. Entonces, lo que limita ahora la capacidad de enfrentamiento de una Aegis es el número de iluminadores o el número de iluminadores y la secuencia de iluminación del barco. Entonces, ahora mismo, bueno, pues podríamos tener 8 misiles en el aire simultáneamente y en función, o sea que esto hoy en día, bueno, pues si viene un paquete te puedes enfrentar perfectamente a un paquete de 30 aviones que te vengan simultáneamente, ¿no? Y además con una precisión tremenda. Lo más importante no es el enfrentamiento con los aviones, porque eso es relativamente sencillo. El problema son los misiles.
Los misiles que te vienen rozaolas, te vienen normalmente a una altura máxima de 7 u 8 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como te vienen a esa altura y debido a la esfericidad de la Tierra, pues solamente tienes 50 segundos para reaccionar. Desde que aparecen dentro del horizonte, solo tienes 50 segundos. Entonces necesitas un sistema, primero, que sea capaz de detectarlo y segundo, que sea capaz de reaccionar automáticamente lanzando otro misil, ¿no? Entonces, esa es otra de las características que tiene el sistema Aegis, la capacidad de reacción en automático. Entonces, el comandante de un barco va con una llave colgando, en caso de combate, va con una llave colgando cuya misión es poner el sistema en automático. Y entonces, si entramos en zona de conflicto, pues ya no tienes, no hay intervención humana, y si hay varios misiles que te vienen contra el barco, pues ya es el propio sistema el que reacciona. Evidentemente, existe el riesgo de que si lo pones en automático, pues el sistema falle y de repente derribes un avión comercial, como fue el caso del Vincennes en el Golfo Pérsico hace ya muchos años, ¿no? Pero bueno, era de los sistemas, hoy en día está en discusión el tema de las, sobre todo con la aparición de los drones, pero esto estamos hablando de antes de la aparición de los drones, con los sistemas con capacidad letal que reaccionan o que funcionan automáticamente. Y hay tratados en la propia ONU, ¿no?, sobre la legitimidad de todos estos sistemas. El Aegis estaba dentro de los sistemas que habría discusión legal sobre la conveniencia o no de hacerlo funcionar en automático. Pero bueno, esa es la gran aportación que tiene este barco, ¿no? También me gustaría solamente un comentario sobre cómo se lanza un misil, cómo lo hace la Aegis. El Aegis tiene tal capacidad que cuando lanza un misil, sigue al misil que tú lanzas y sigue al blanco, el que tiene en su sistema tanto al arma lanzadora como al arma blanco. Y entonces el propio radar tiene capacidad de hablar con el misil que has lanzado mediante un enlace de datos y entonces va conduciendo al misil hacia el blanco. Y solamente en los últimos 3 segundos, como he dicho, un iluminador ilumina al misil que va acercándose al blanco y al propio blanco y le hace una iluminación en los últimos 3 segundos. Bueno, pues el sistema es realmente preciso, es extraordinario. Mm, cualquiera de los que hemos estado ahí, porque siempre que estudiamos en los sistemas, en las escuelas, pues te dicen la teoría que es fantástica y luego vas al barco y la teoría, la práctica, la realidad no es tan buena como la teoría. En este caso es que la práctica supera las expectativas, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo como el sistema es capaz de, cuando lanzas con un cañón de 5 pulgadas y lanzas una salva de 10 disparos, como sigue los 10 disparos el propio radar, ¿no? Seríamos capaces de enfrentarnos a los disparos del propio cañón, ¿no? O sea que y esto ya está superado por radares del mismo estilo, pero versiones ya mejoradas, como el que va instalado en la F-110, que supera, por supuesto, al Spy 1, que es el que iba en la F-100. Bueno, pues básicamente esto es y hay el barco español además tiene una ventaja sobre los barcos americanos, que instalamos los radares, no sé si lo tengo aquí, se ve el lanzamiento de un misil. Las antenas del radar están más altas que en los barcos americanos, con lo cual no es que sean mejores, pero la configuración permite que un misil sea detectado antes, al aumentar la altura, pues debido a la esfericidad de la Tierra, pues el barco es capaz de detectar antes un misil que su partner americano, ¿no? Entonces, cuando hemos ido a Estados Unidos a hacer las pruebas de lanzamiento de misiles, nos lanzaban un blanco, lanzaban un misil contra el que hacer fuego y nos poníamos varios barcos, el español y varios americanos, y
bueno, pues el sistema detectaba antes, el primero que detectaba el misil era el español, con lo cual era el primero que hacía fuego y el primero que derribaba al blanco, ¿no? Entonces, siempre en las pruebas, siempre lo llevábamos con orgullo de que éramos los que derribábamos, los que lanzábamos primero, los que el sistema reaccionaba primero. En fin, como digo, es un sistema extraordinario. Cualquiera de los que hemos estado ahí embarcados somos apasionados de ello y realmente es una tecnología que nos hace, sin duda, bueno, pues tener el mejor barco que hay en Europa, por supuesto, igual que los americanos. Un detalle más sobre la Aegis, que luego lo comentaré también. Hemos visto cómo el sistema puede orientar el haz electrónicamente. Puede orientar el radar convencional, tenía un ancho de radiación que solamente permitía a lo mejor detectar blancos que estuvieran entre -15 grados del eje horizontal del radar y +30, ¿no? Por así decirlo. Este puede orientar. No sé si me estáis. Al fondo también me escucháis o no. Digo, no sé si estoy. Si no estaba con el micrófono demasiado cerca. No sé si me escucháis bien. El caso es que el radar convencional solamente podía orientar entre a lo mejor -15 y +30, ¿no? Este no tiene ningún problema para orientar el haz prácticamente la vertical, ¿no? Entonces eso, y tiene una gran potencia, con lo cual permite seguir misiles por encima de la atmósfera. Y entonces estamos hablando de misiles balísticos. Con lo cual el radar o el sistema con la apropiada configuración, sin modificar el radar, sino solamente el software, sería capaz de contribuir a la defensa contra misiles balísticos. El problema que hay es que podríamos detectar un misil que va por encima de la atmósfera, los misiles intercontinentales. Lo que pasa es que no tenemos armas para combatirlo. Habría que tener un arma con un misil, con un cohete lo suficiente potente para que sacara el misil fuera de la atmósfera e hiciera la interceptación fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues su posibilidad de contribuir a la defensa contra misiles balísticos es exclusivamente la de detectar y avisar que te va para allá uno, prepárate que te va a llegar un misil. Otra cosa es que se conecte todo se participe el barco de todo lo que es un sistema de defensa contra misiles balísticos americano, y entonces nosotros podíamos hacer de relé, entre medio entre que lo detecta uno y llega a otro, pues podemos hacer de relé. Ahora tocaré rápidamente cuál podría ser nuestra contribución al escudo de misiles. No sé si, bueno, voy a intentar ir un poquito, ¿eh? No quiero. Mm. Bueno, como digo, el, el Aegis es un sistema revolucionario y además nos permite a nosotros avanzar. La F-100 nos permite avanzar en dos cuestiones tecnológicas muy importantes que han sido clave en el diseño de los futuros barcos de la Armada y en ser, además, una plataforma atractiva para otros países. ¿Mm? Luego hablaré de lo que ha supuesto esto para la industria nacional. Un barco normalmente tiene un sistema de combate, que sería el ordenador, al cual conectamos diferentes sensores y armas, ¿no? Básicamente lo reducimos a armas y sensores contra un avión, a armas y sensores contra un submarino y a armas y sensores contra un buque de superficie. Y este sería, de alguna forma, la estructura convencional de un sistema de combate normal. ¿Qué problema tenemos aquí? Que tenemos dos sistemas de combate. Tenemos, por una parte, al haber importado el sistema de combate Aegis, que nos lo dan cerrado, no podemos acceder a sus códigos fuentes, no podemos acceder a la posibilidad de programar nada, de integrar de coger el sistema de combate americano y
utilizarlo como único sistema del barco al cual conectar todo el resto de armas y sensores, ¿no? Entonces, el meter el Aegis nos hace tener que diseñar nuestro sistema de combate nacional basado en un lenguaje parecido al Aegis, que se llama en este momento se llama aquí es el CDS, el Combat Direction System, ahora lo veré, que posteriormente evoluciona al SCOMBA, que es ahora el sistema de combate propio de Navantia, propio de la Armada Española, que es el que se incorpora en todos los barcos. Por lo tanto, la F-100, este reto tecnológico, es el que nos hace a nosotros posteriormente tener la capacidad de crear un sistema de combate nacional. Aquí se ve un poco, pretendo reflejar esa revolución tecnológica, que es el hecho de tener el sistema de combate Aegis, al cual están conectados el radar Spy One Delta, que es el que viene con los barcos americanos, y el sistema lanzador de misiles MK-41. En la parte nacional, pues tenemos lo que es el sistema de combate nacional, que aquí se llama CDS, el Combat Direction System, al cual se conectan todas las armas y sensores nacionales, por así decirlo, o que aporta España. La otra revolución tecnológica que aporta la F-100 y que posteriormente es marca de la Casa Navantia y marca de la Armada Española es el Sistema Integrado de Control de Plataforma. El Sistema Integrado de Control de Plataforma es un sistema, antes teníamos toda la propulsión, todos los elementos de propulsión que tenían su sistema de control independiente. Teníamos los generadores de electricidad que tenían su sistema de control independiente. El sistema de navegación, cada uno con un panel y control distinto. Entonces ahora lo que se ha hecho es que todo se controla desde un sistema integrado de control de plataforma. Y tenemos una misma consola que controla todos los elementos: propulsión, electricidad, control de daños, seguridad interior, distribución de agua potable, distribución de agua salada, navegación, todo se controla desde un sistema que se maneja desde una consola que se replica a lo largo de todo el barco. Hay 50, imaginaros 50 consolas exactamente iguales desde las cuales se puede controlar todo. Es decir, que está en el puente puede controlar la máquina y el que está en la máquina puede controlar la caña del timón. Y si uno quiere saber, quiere apagar un motor, lo puede hacer desde cualquier punto del barco. Luego ya hay sistemas para que no todo el mundo vaya allí y lo apague, ¿no? O sea, que cada uno tiene su código de entrada, con lo cual le habilita a una serie de funciones. Pero básicamente, una incorporación extraordinaria que hace la F-100 es que tiene este sistema integrado de control de plataforma, que es un sistema extraordinario y que lo incorpora la F-110, por supuesto una versión mejorada, y que lo incorporan todos los barcos que ahora ya desde el Cantabria, los buques logísticos, los BAM, todos, ¿no? Y solamente una breve mención a la plataforma, que también es extraordinaria. Está compuesto, la propulsión son dos motores diésel y dos turbinas de gas. Es la propulsión que se llama propulsión combinada de motores y turbinas. Normalmente los cruceros, los tránsitos se hacen con motores diésel que consumen mucho menos y con los cuales el barco puede ir hasta los 14 nudos. A partir de los 14 nudos tienes que encender las turbinas, se dispara exponencialmente el consumo, pero es lo que necesitas para tener suficiente energía, suficiente potencia para poder navegar a gran velocidad. La plataforma pues tiene dos hélices, ahí tenéis dos hélices de 5 palas, el barco no maniobra bien, no tiene, salvo la quinta fragata, hay 5 fragatas, lo he dicho, ¿no? Son 5, hay 4 que son de una primera versión y una quinta, que es un modelo posterior, que es muy mejorado, con una gran mucho más participación nacional y que tiene, en el caso de la propulsión, y por eso me ha venido a la cabeza, por no seguir los papeles,
tiene empujadores que le permiten maniobrar mejor y atracar en puerto. Estos barcos, los primeros 4 de la serie, no tienen empujadoras, con lo cual siempre tienen que entrar con remolcadores y pueden hacer una ciaboga, pero no es muy efectiva, ¿no? Mejor, porque cuanto menos se le deje jugar a los comandantes con los barcos, mejor. O sea, lo mejor es que cuando estén a 1 milla de puerto los cojan los remolcadores y los metan, ¿eh? Porque hay muchos muy buenos, pero hay otros que no son tan buenos. El barco tiene también un hangar, a diferencia de las FFGs. En este barco solamente hay un hangar, no hay 2 hangares, hay un solo helicóptero. La verdad es que, bueno, es una discusión que siempre ha habido, pero bueno, no es demasiado práctico el tener en 2 helicópteros, porque en el momento que operas uno, el otro no lo puedes operar. O sea que lo único que te permite el tener 2 helicópteros es que si se estropea uno, tienes el otro. Pero desde el punto de vista operativo, la posibilidad del barco es de operar un solo helicóptero como máximo, ¿no? Porque en el momento que sale un helicóptero que vuela, la cubierta tiene que estar lista para preparar el otro, con lo cual, para recibirlo, con lo cual no puedes operar el segundo helicóptero que tienes en el hangar. Es una cuestión, la nueva fragata también sale con un hangar, lo que pasa es que ya tiene un hangar multipropósito para vehículos sin tripular. El barco también tiene una gran mejora en habitabilidad, tanto los camarotes como las cámaras pues son muy cómodas y bueno, el barco realmente merece la pena visitarlo porque es un barco que para ser un barco de guerra pues es muy cómodo, ¿no? Está puesto aquí, ya veré luego, bueno, pues está la cámara del comandante y una de las, como ahora a continuación diré, pues una de las funciones del barco es proyectar, es apoyar el esfuerzo diplomático, la diplomacia, y entonces, bueno, pues tiene capacidad de hacer recepciones, de recibir autoridades y de configurarse en modo apoyo a la acción exterior del Estado, ¿no? Bueno, hablando un poco de las misiones, y ahora voy rápido porque son muchas fotografías, pero me gustaría ahora ver un poco qué hace el barco y ver un poco cómo es la vida, qué cosas hay dentro de una F-100, ¿no? Bueno, lo principal es la principal función de la F-100, como de toda la Armada, es la disuasión. Es la disuasión y es que todo el mundo sepa que quien quiera agredir a España, quien quiera violar nuestra seguridad, sabe que tenemos medios para responder. El ideal nuestro es que no tengamos que llegar a eso, pero para eso hay que estar bien preparados, para eso hay que tener buenos medios, hay que estar preparados y la gente tiene que saber que si hay una amenaza, si hay una agresión, pues estamos listos para responder. Aquí he puesto una fotografía de las 4 F-100 escoltando al Juan Carlos I. Esto no puede ser mayor herramienta de disuasión que el ver esta fuerza que hace de España un país potente en lo que es el ámbito naval, ¿no? La Fuerza Naval Española es sin duda una fuerza extraordinaria, no solo por los medios que tiene, sino por la preparación, por todo el esfuerzo que hay detrás de navegar un barco. Aquí he puesto también lo que he explicado antes, ¿no? Una de las posibles contribuciones del barco sería en disuasión y defensa. Hay un escudo de misiles permanentemente desplegado en Europa que consta, bueno, contra misiles que puedan venir aquí de Irán, por ejemplo, ¿no? Y entonces el escudo de misiles consta de una barrera, bueno, primero de un radar que hay en Turquía, y luego de una barrera de plataformas lanzadoras que están en Polonia, en Rumanía y en un barco en el Mediterráneo Oriental. Ese barco son los barcos que están estacionados, barcos americanos que están estacionados en la base naval de Rota. Hay 4, va a haber hasta 6 barcos y todos estos barcos lo que proporcionan, tienen el sistema Aegis, lo que proporcionan es la capacidad de defendernos contra misiles balísticos.
ya he demostrado cómo las F-100 podrían de alguna forma contribuir a este esfuerzo contra misiles balísticos. Aquí ya pongo algunas imágenes de cómo contribuimos a la seguridad cooperativa en nuestras misiones permanentes. Echamos una mano a los países de nuestro entorno para mejorar la cooperación con ellos y mejorar la seguridad, mejorar los vínculos y la confianza. Por supuesto, todo barco de la Armada, incluido las F-100, tiene que hacer de alguna forma hacer frente, o más que hacer frente, se encuentra con el problema de la inmigración. Nuestra labor, como bien recalcó el AGEMA en una conferencia que dio en el RICH, normalmente lo que hacemos con la inmigración es tratar de ayudarles, salvarlos, son vidas humanas y lo único que se puede hacer es embarcarlos y tenerlos a bordo y cuidarles y darles la mejor vida posible mientras que está en nuestros barcos. Aquí he puesto la seguridad marítima o la operación Atalanta, en la que las F-100 han contribuido, sobre todo en sus primeros años, de forma relevante. Aquí defensa colectiva, nos integramos en agrupaciones de la OTAN. Están ahora mismo, hay varios barcos desplegados que están permanentemente contribuyendo a lo que es la disuasión y defensa de la alianza, ¿no? Y nuestro compromiso como miembros de la alianza de contribuir a esa defensa colectiva aportando nuestros medios, ¿no? Y aquí ahora hablaré, pues otra forma de defensa colectiva son los despliegues que hacemos con los Estados Unidos, ¿no? Que para nosotros es el mejor despliegue, el gran reto, por lo que supone tener la posibilidad, como tenemos el sistema Aegis, pues prácticamente explotar el sistema Aegis en toda su capacidad es muy difícil. Y aquí, si nos hacemos un ejercicio de defensa aérea con 4 aviones nacionales, el sistema es que los detecta cuando están rodando en la pista de Albacete. O sea que cuando hacemos un ejercicio de defensa aérea y nos ponemos a 20 millas de la costa para enfrentarnos a un raid que sale de Albacete, cuando los aviones están ya rodando en la pista, ya los tiene el sistema, ¿no? Entonces, realmente es complejo el estresar la capacidad del sistema. Aquí sí. Aquí cuando tenemos un portaaviones con 90 aviones y volando 30 a la vez y con misiones de defensa aérea, con misiones de control, es cuando el sistema realmente opera en su máximo nivel. Y ahora, bueno, aquí he puesto varias fotografías para que conozcáis un poco cómo es la vida dentro de una fragata F-100, ¿no? Aquí tenemos lo que había dicho antes, aquí en Estados Unidos, recibiendo a las autoridades. Aquí está el embajador. Aquí, bueno, pues una de las cosas que hacemos en las fragatas, ¿no? En el momento que en los barcos de la Armada vamos a un país extranjero, en este caso Estados Unidos, y se le ofrece al embajador que utilice el barco como embajada para relaciones con las autoridades de ese país. En el momento que el embajador, como representante en ese país del jefe del Estado, pues es el que iza su distintivo y recibe como si fuera su propia embajada, ¿no? Y aquí pues está presidiendo el embajador de España en Estados Unidos. Aquí tenemos imagen de cómo es el centro de información y combate del barco, ¿no? Se ven las pantallas verticales donde tienes, ahora veré con un poco más de detalle, qué es lo que se ve en esas pantallas, que es lo que resume toda la información que está obteniendo el barco, ¿no? Y ese es la vestimenta normal del personal a bordo cuando está en zafarrancho de combate, que son máscaras anti-flash para prevenir, caso de que haya un impacto o algo, para prevenir golpes de calor, golpes de fuego. Y estamos, bueno, para tratar de resistir lo máximo posible en caso de incendio, ¿no? Aquí veis otras imágenes de cómo son el sistema de combate del barco, son todo consolas y exactamente igual que hacíamos con el sistema de información del sistema integrado de control de plataforma. En cada consola puedes ver lo mismo en cada una, lo que pasa es que cada una de ellas se configura en un modo distinto, uno en modo superficie, otro en modo antiaéreo, otro en modo antisubmarino, en fin.
Aquí esta es especial porque el barco también tiene la posibilidad de operar en un ambiente en el que haya contaminación nuclear, biológica o química, ¿no? Y entonces, en ese caso, todos los operadores tienen que estar especialmente protegidos para el caso de que lo que es la presurización del barco, porque en el caso de que estemos en un ambiente contaminado, el barco se presuriza completamente, y para el caso de que haya, por cualquier impacto, haya una rotura de esa presurización, pues hay que vestir esta equipación que hace que puedas operar en ese escenario. Es muy incómodo. Aquí tenéis otra imagen del CIC y aquí, por ejemplo, son las pantallas verticales y aquí veis, pues, por ejemplo, lo que se ve en el barco. Es parte del Mediterráneo oriental con una precisión extraordinaria, ¿no? Esto de aquí, a lo mejor lo habéis visto en Internet, cómo se lleva, como por ejemplo está el escenario aéreo, todos los aviones comerciales volando, pero eso que veis en Internet es el cúmulo de muchos sensores, muchos radares y de muchos aviones aportando su información. Aquí, todo esto de aquí es lo que ve el barco con sus propios medios. Estamos aquí veis Chipre y la costa de Israel. Aquí veis un aprovisionamiento en la mar. Los barcos tienen que hacer combustible con muchísima frecuencia, entre otras cosas, pues el objetivo es nunca tener, a lo mejor estar, por supuesto, por encima del 50%, pero lo ideal es siempre tener los tanques de combustible entre el 70-80%, lo cual es necesario navegar con buques petroleros, que son los que te aportan el combustible en la mar, en la propia mar. Ahí veis cómo se hace combustible en la mar, ¿no? Por supuesto, necesitamos, en caso de que entremos en combate y que haya consumo de armas, pues tendremos también que muchas veces que reaprovisionarnos en la mar sin necesidad o sin tener que recurrir a puerto, ¿no? Y esto es, aquí estamos haciendo el aprovisionamiento de un torpedo, desde un buque de aprovisionamiento a una fragata. Aquí, esto es la central de máquinas. Todas estas consolas son las que he comentado antes del sistema integrado de control de la plataforma. Es decir, que están utilizando la misma consola que está, a lo mejor, una persona que está en el puente, o una persona que está en el CIC, o una persona que podría estar en cualquier otro sitio, el jefe de máquinas en su camarote, ¿no? Este es el puente, de nuevo con la vestimenta, con el uniforme que se lleva en zafarrancho de combate. El cañón tiene un cañón de 5 pulgadas. Bueno, pues cada vez van siendo armas más testimoniales, ¿no? En su día, pues habrá que ver si realmente, bueno, pues si es verdad que a lo mejor cañones de pequeño calibre contra pequeñas embarcaciones, pues, pero bueno, los cañones de gran calibre que antes se utilizaban para el buque costa o para enfrentarse a otros buques, pues cada vez tienen menos relevancia porque el combate se va haciendo con misiles. Pero bueno, a todos los comandantes y a todos los marinos nos gusta siempre tener un barco con cañones, ¿eh? Aquí tenéis, esto también es una de las obsesiones de un comandante en la mar y es mantener a la dotación adiestrada permanentemente para emergencias en la mar, porque aunque no estés en combate, las emergencias surgen cuando menos te lo esperas. Hay incendios, hay un accidente a lo mejor de un helicóptero que viene con problemas, hay cualquier cosa, y entonces eso nos hace que estemos totalmente obsesionados con lo que es el adiestramiento para combatir las emergencias en la mar. Todos los días, todos los días en la mar, todos los días hay por lo menos un ejercicio de seguridad interior para poner en práctica alguna emergencia. Entonces, cuando luego hay una emergencia y se soluciona, o muchas veces no llegan a ser realmente a materializarse en emergencia, es porque hay muchas horas detrás y muchos ejercicios detrás para evitar que sucedan o para combatirlas. Aquí tenemos un ejercicio de emergencia, para ejercicio de seguridad interior para combatir una emergencia en helicóptero. Tenemos embarcaciones
Aquí tenéis las embarcaciones, que siempre son fundamentales para múltiples, para múltiples razones y múltiples tareas. Imaginaros lo que es un barco en donde hay que reparar turbinas, hay que reparar radares, hay que reparar sonares, hay que mantener armas. Es decir, que la capacitación técnica que exige un barco de hoy es tremenda, ¿no? Aquí veis por dentro una de las dos turbinas que, bueno, quitando un overhaul, pues si hay una avería, pues tendremos que ser capaces de repararla y tener personal preparado para ello, ¿no? Lo mismo pasa con los helicópteros. Hay muchas veces que al número de horas de vuelo que tienen los helicópteros, pues a lo mejor si haces un despliegue para mantener el helicóptero durante 3 meses volando, es necesario pasarle una revisión importante y entonces tienes que tener capacidad técnica a bordo de desmontar prácticamente el helicóptero y volverlo a montar, ¿no? Eso. Aquí tenéis a los técnicos reparando el rotor de un helicóptero. Aquí tenemos un pañol de repuestos. Hay todo un almacén de repuestos a bordo, lo que se llama el primer escalón, con objeto de reparar aquellas cosas que, bueno, pues que de alguna forma, por estadística y de acuerdo con todos los expertos en aprovisionamiento y del AJAL, pues hay que definir cuáles son las averías más frecuentes. Entonces, con objeto de reparar las averías más frecuentes, se hace se monta todo un almacén de repuestos a bordo que sirve para mantener el barco operativo, ¿no? La cocina, por supuesto, no voy a entrar en detalles, que es uno de los temas de conversación más recurridos hoy en día, porque la verdad es que desde que se, se ha creado las escuelas de hostelería y alimentación de la Armada, pues se ha mejorado muchísimo la alimentación a bordo y se come muy bien, tanto en comidas multitudinarias, como es la del día a día, como en comidas de protocolo, que es realmente fantástico, ¿no? Aquí tenéis el comedor de marinería, cómo se comen ahí a todos los marineros y soldados de infantería de marina, del trozo de visita y registro, de los equipos de operaciones especiales que a veces embarcan, ¿no? Aquí tenéis salas bueno, de descanso para marinería con todas las comodidades de Internet y incluso cuando estamos navegando, capacidad de tener Internet y de tener WhatsApp. Hoy en día no se puede dejar a la marinería y a la tropa sin tener WhatsApp, lo cual es un problema. Puede llegar a ser un problema, con lo cual una de las cuestiones que tienen que estar los barcos preparados es para cortar esa comunicación en caso de que haya emergencia o que haya alguna cosa que eh, aconseje el cortar las comunicaciones, ¿no? Por supuesto, deporte. Aquí tenéis también la enfermería. Normalmente si se hace un despliegue se va con médico a bordo. Tiene capacidad de telemedicina. Los barcos, en caso de que haya que hacer una operación de emergencia y no haya al lado un buque con quirófano y con médicos, no, quirófano hay, pero con médicos apropiados, si hay que hacerla a bordo, pues existe la posibilidad de conectar mediante satélite con el Gómez Ulla y que médicos desde el Gómez Ulla lleven a cabo de alguna forma, auxilien o asesoren en cómo hacer una intervención. Esto, por supuesto, va mejorando día a día, ¿no? Y aquí tenéis varios ejercicios, como he dicho, de seguridad interior. Aquí hay un ejercicio de evacuación de un piloto con los trajes adecuados para operar, bueno, por la contaminación que puede haber en el helicóptero. Por supuesto, he querido alguna foto de que de vez en cuando pues hay que capear algún temporal. Y por supuesto, cuando llegamos a puerto es importante darle gracias a la Virgen del Carmen de que todo ha ido bien, y aquí tenemos una misa a bordo, ¿no? Y me gustaría también, he puesto aquí esta foto, ahora hablaré y tal, esta foto, el que es del despliegue que he comentado antes, que hice con un grupo de portaaviones americano. Esta es la foto de despedida en la que me gustaría llamar la atención a dos cosas que le estaba contando antes al almirante. Una es bueno, pues, de alguna forma el reconocimiento de un barco español que le hace los barcos más avanzados del mundo. En este caso, el George Bush era el portaaviones más moderno del mundo, igual que los barcos que iban a su alrededor. Y ahí tenéis a la dotación de vuelo
del portaaviones americano, vistiendo los chalecos, los colores de la bandera española, en agradecimiento al barco español, ¿no? Ahí veis los colores rojo, amarillo y rojo, ¿no? En los chalecos. Y luego otro señal de reconocimiento es que nos permitan ponernos a 50 yardas del portaaviones, cosa que demuestra una confianza absoluta, porque un portaaviones de propulsión nuclear y con tantos aviones es difícil que dejen a un barco extranjero que no sea de su grupo el acercarse a 1 o 2 millas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que nos dejen hacer esta fotografía es todo un reconocimiento a nuestra profesionalidad, ¿no? Y nada más, decir que, bueno, pues gracias a este reto tecnológico, gracias a apostar por el AEGIS, gracias a tener éxito en la construcción de nuestros barcos, pues España se ha convertido en un exportador de alta tecnología. Y siguiendo el éxito de las F-100, pues se ha vendido barcos parecidos, incluso con mayores retos, como ha sido el barco noruego, que es más pequeño. Se han vendido barcos a Noruega, la clase, ¿cómo se llama? Y luego la clase Howard a Australia, que son exactamente igual que las F-100 españolas, ¿no? Y ahora, pues con la F-110 sucede lo mismo, ¿no? Hay varios países que están viendo la posibilidad de comprar a los barcos que hace Navantia con esta configuración, ¿no? Por así llamarlo, con configuración AEGIS. El futuro, como he dicho, todo lo que nos ha aportado la F-100 es la base de toda la tecnología del futuro. La F-110 está basada en el SCOMBA, está basada en el AEGIS y está basada en todas las lecciones aprendidas que se han logrado con la construcción y con el diseño de la F-100. No tenemos la más mínima duda que la F-110 va a ser un extraordinario barco. Va a ser el barco ahora mismo, yo creemos que mejor de su clase en Europa, y confiemos en que Navantia pues utilice el reconocimiento y el éxito, la proyección que le da la Armada Española para tener un éxito comercial también fuera, lo cual redundará en beneficio para la Armada, para Navantia y para España. En fin, aquí concluyo con la fotografía de las F-100, que me tocó a mí el privilegio de estar embarcado, de mandar la formación cuando tuvo lugar esta fotografía. Esta fotografía no es ningún montaje, esto es una coincidencia, casualidad. Es imposible que 5 barcos estén alineados como están estos, pero bueno, es cosas que de vez en cuando suceden en la vida. Seguramente lo repetimos 100 veces y no lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, con esta fotografía quería concluir la presentación y de nuevo decir que la F-100 es un extraordinario barco, es un éxito de Navantia, es una recompensa a una apuesta tecnológica fuerte de España, es un éxito de la Armada y con ello, por supuesto, una demostración de hasta dónde puede llegar España y hasta dónde podemos llegar los españoles si nos proponemos, alcanzar retos y explotar nuestro potencial para llegar donde solamente los españoles podemos llegar. Y nada más. Muchísimas gracias y ahora quedo a disposición para cualquier pregunta que pueda haber, ¿no? Muchísimas gracias, almirante, por esta magnífica conferencia en la cual creo que nos quedan pocas dudas sobre la fragata F-100. Me gustaría aportar un dato. Cuando has hablado de la cooperación europea para hacer la fragata de los 90 y tal, aquello tenía mala solución, porque una vez que se pusieron de acuerdo en el tipo de barco, había una nación que quería hacer el sistema de combate, otra que quería hacer la propulsión, y a Navante le dejaban poco más o menos que la chapa, y dijeron, hasta aquí podíamos llegar. Entonces nombraron una gema llamado Romero Caramelo, con el siguiente proyecto que iba a ser con franceses, alemanes y tal.
Y el almirante no lo tenía bien claro. Hay que decir que el almirante Romero Caramelo tenía bastantes similitudes con el almirante González Ayer. Era número 1 de promoción y número 1 de Estado Mayor. Y él dijo, la Armada no puede equivocarse. ¿Cuál es el mejor sistema de combate que hay en el mundo? El sistema de combate EGIS. Yo quiero la EGIS. Los franceses pusieron el grito en el cielo, los alemanes también, pero España consiguió la mejor fragata en el año 2000. Y bueno, eso es lo que yo valoro siempre una gema. Una gema tiene que tomar decisiones y son decisiones importantes. Venga, vamos a ver las preguntas. Mariano. Muy brevemente, rápidamente, la fragata Baleares tenía un defecto. Los tubos lanzatorpedos filoguiados en popa. La Santa María tenían el Cactas, que tampoco. Y entonces dije, pues ya hemos hecho un barco que no tiene defecto, que es la F100. Pero claro, cuando ahora le ha dado razón los tribunales a Noruega y echa la culpa a Navantia, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué le ha echado la culpa a Navantia? Comandante, yo no conozco el detalle, no conozco el detalle, la investigación de la investigación del accidente. Pero es difícil. Yo creo sinceramente que desde el punto de vista de seguridad interior, primero, no lo he dicho antes, los barcos españoles, a raíz de incorporar el AEGIS y a raíz de ir de la mano con la industria americana, nos acogimos a los estándares americanos de construcción y ello incluían los estándares de seguridad interior. Desde el punto de vista de seguridad interior, y estamos hablando de un problema, de una colisión que de repente afecta a 5 o 6 compartimentos seguidos del barco que se inundan. Y ahí lo que hay que ver, y yo no me atrevo ahora porque no, cómo se gestiona ese problema de seguridad interior. Yo lo que puedo decir como comandante y como bueno, más o menos he trabajado en ver las distintas accidentes que podíamos tener, es que el barco, desde el punto de vista de seguridad interior, es magnífico. Tiene todos los elementos que puedes esperar de un barco de guerra y, sí, por supuesto, evitar un hundimiento cuando te ha cogido una laja y te atraviesa el barco desde la cuaderna 20 hasta la 70, pues estamos ya hablando de un problema grave, ¿no? Pero que... Ha olvidado felicitarte por tu magnífica conferencia. Y después decir que el almirante Treviño sabe algo de este y algo ha escrito sobre este accidente. Pero la cosa es que Navantia ha tenido que pagar dinero, para y ha resultado culpable de la construcción. Yo creo que el almirante Treviño ha escrito algo sobre esto y sabe algo. Vamos a ver. En el portal de YouTube de la Liga Naval hay una conferencia mía sobre el hundimiento de la Helge Ingstad. Esta conferencia nada más que tuvo 65.000 seguidores. Y en ella, en resumen, decía, ¿cómo una fragata entra de noche en un fiordo a 17 nudos? Tú tenías la base en Ferrol, ¿a qué velocidad entrabas de noche con tu fragata? Yo no he entrado a valorar, está claro que ahí que no me atrevo a... Sí, no, decirlo. pero sí, pero Está claro que ahí se gobernó mal. Hay Bien. un fallo de gobierno Bien. Extraordinario. Bien. Extraordinario. Es decir, Aquí estamos hablando de posteriormente, una vez que tienes el accidente... Y que no estaba en el oficial, Por estaba... eso, Vamos a ver. yo no he entrado, yo hablo del barco, del diésel, porque eso el Navantia evidentemente ya tampoco tiene, no le vamos a echar la culpa de que el oficial de guardia tenga un problema. Yo a Pero- Navantia se le puede echar la culpa de la diseño. Por eso digo, Yo creo, vamos yo a- apuesto y abogo porque Navantia lo ha hecho bien. analizando muy rápidamente el accidente, insisto, la fragata entra 17 nudos de noche. El oficial de guardia o la oficial de guardia, porque eso se obvió y era la oficial de guardia, solamente tenía 8 meses de experiencia de oficial de guardia de puente. El comandante estaba en su camarote en perfecto pijama. Y claro, una serie de imprudencias
Y cuando la oficial de guardia confunde un petrolero de 300.000 toneladas con el muelle y cae para la banda que no es, se produce el accidente. Como se ha dicho aquí, el escobén del petrolero corta el costado de la fragata como si fuera queso, porque el escobén era pues, del grosor, no sé, de medio metro, y la chapa son 8 milímetros. Y la fragata no se hunde, no se hunde. La fragata tarda 3 días en hundirse. El comandante, en lugar de decir zafrancho de combate y condiciones de tranquilidad máxima, toca abandono de buque. Y entonces los remolcadores empujan la fragata hacia la costa más próxima. Y no se hunde, se tira 3 días. ¿De quién es el problema? ¿De Navantia o de la dotación que no sabe lo que tiene que hacer? Bueno, entonces se hizo una primera evaluación muy rápida y le echaron la culpa a Navantia. Luego hubo un informe más serio un año después y se exculpa a Navantia. Y de repente, oh sorpresa, X años después le vuelven a echar la culpa a Navantia. Aquí hay un tema político. ¿Por qué paga Navantia? Porque había en LID un programa para construir otras 5 fragatas para Noruega. Y Navantia dijo, si no hago aquí una especie de mea culpa político y pago una miseria, porque la fragata eran 1.000 millones y no se paga Navantia, 10 millones sobre nada, no entro en el concurso. Hace esta figura política, entra en el concurso y le da la fragata a la F-26 británica que no existe. Aquí se ha metido la política. Y es un tema distinto, pero yo estoy con el almirante que la fragata está perfectamente hecha, muy mal manejada, muy mal mantenida. Se tardó un año en sacar del fondo del mar. Señor mío, por Dios, que no estamos hablando de un país sudafricano, estamos hablando de un país del primer mundo que tenía medios para el resultado. Se tiró un año y al año lo sacaron, intentaron a ver si la podían reconstruir o no y costaba más reconstruirla que hacerla nueva. Y esa es la historia, la triste historia. O sea, Navantia aquí es totalmente inocente. Yo soy de los que defiende que la calidad naval de construcción de buques de guerra de Ferrol, la factoría de Ferrol, es la que hace las fragatas, es insuperable. Hemos tenido la mejor fragata del mundo y confío en que la F-110 siga los mismos pasos. Más preguntas. Sí, felicitar a los dos almirantes. Yo he navegado con los noruegos. Me extraña tantos fallos de los noruegos, porque sin duda son. No solo he navegado con ellos, he estudiado sus plataformas, sus sistemas. Cuando pusimos en marcha el salvamento, eran los únicos que tenían la formación de helicópteros, etcétera. Desde luego, hablar. Y las lanchas de salvamento que tenemos, las copié. Fui al Museo Vikingo, vi o sea, y todos los modelos y tal. O sea, no hablo mal de Noruega y haber vendido eso a Noruega es un hito. Pero yo diría que no debemos volver a confundirnos, porque esto es como cuando ayudamos nosotros y nuestras mujeres desde Cuba a la independencia americana, pero luego nuestros políticos pusieron la máquina atrás. Y como esto lo hemos hecho tantas veces, no deberíamos volver a hacerlo. Yo creo que decir que tenía razón Noruega, no, eso fue una decisión política. Navantia sabrá qué hacer con su comercialización, pero ese barco, eso ya, yo que tengo libertad de culto y de expresión, pues digo que eso no es así seguro, vamos. O sea, esos barcos es como decís, por lo que sea, pues los noruegos también fallan, no solo fallamos los españoles, no tenemos que tener complejo y eso no, o sea, no ganó ni jurídicamente ni técnicamente Noruega, ni debía ganar porque no tenía razón. Todos esos fallos son fallos operativos, no son fallos de diseño, ni del buque, ni de tal. Ni pasar, un momento, venderle barcos a los noruegos y a los australianos, en fin, no es tan fácil como parece. O sea, que felicidades. Sí, una pregunta. ¿De verdad que un misil que sale del horizonte y te da 50 segundos se puede interceptar? 50 segundos no es nada, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, y el problema hoy en día es que ya tenemos que trabajar incluso con supersónicos que ya tienen menos de 50 segundos, ¿no? Pero evidentemente no es algo sencillo. El misil, sobre todo, el misil, si tienes si el tiempo de detección y se detecta muy cerca del barco, tiene que
tiene que ser un misil muy bueno que sea capaz de evolucionar con mucha aceleración y con muchos cambios rápidos de maniobra para intentar un misil, ¿no? Entonces, el Evolve Sea Sparrow es un buen misil, es un gran misil y que ha demostrado que puede hacerlo, ¿no? O sea, que es que no es, no, estamos hablando de algo que que está perfectamente demostrado. Que puede haber fallos, por supuesto, pero que se puede intentar. Es que si no, no hay, en principio el barco no tiene defensa, ¿no? Todo está preparado para que todo el sistema funcione con tiempo de reacción de 50 segundos. ¿Y el radar este que detecta los aviones en Albacete no detecta los misiles antes? Es el mismo, El mismo. es el mismo. Pero solo tiene 50 segundos. Bueno, Tiene no, el misil. depende. Si con un misil, el problema del misil es que vuela a 7 metros sobre el agua. Entonces, por la esfericidad de la Tierra, lo puede detectar a 10 millas. 10 millas son 18 kilómetros. Y a 18 kilómetros, el misil recorre 18 kilómetros en 50 segundos. El misil que largó el otro día Putin, que se puso muy, muy orgulloso, que llega a 13.000 kilómetros y tal, el Oreshnik. Ese recorre cada segundo 3,5 kilómetros. Es decir, que tendríamos del orden de 5 o 6 segundos para reaccionar. Y es el problema que tienen ahora todos los buques de guerra del mundo. Tener un sistema que me permita detectar y destruir los misiles hipersónicos. Y estamos en ello. De momento no hay solución. Más cosas. Enhorabuena por la conferencia y desde el desconocimiento total, porque no soy marinero. El tema has hablado de la Aegis, que es un pack completo que viene americano. Ligándolo con comentarios con los F-35, ¿hay alguna posibilidad que los americanos puedan decir, ¡pum!, lo apago? No, desde el desconocimiento. Ahora, una cosa es tener código fuente y otra cosa que lo puedan apagar. No, lo único que puede suceder, claro, al no tener código fuente, al no poder, es que nosotros no podemos fabricar los repuestos. Entonces, nosotros podemos operar cualquier sistema, no solo el Aegis, estamos hablando de cualquier otro país, ¿no? que nos aporte un sistema, pues mientras que seamos capaces de repararlo y crear los repuestos necesarios para mantenerlo operativo, pues podemos seguir. Otra cosa es que decidan, no, pues... No. Posibilidad de... No. Eso, una cosa es que no puedas tú modificar el software y otra cosa es que te pueda haber un botón que digas desconecto el sistema y ya no puedes operarlo. Hay un dato importante que antes ha mencionado el almirante, que era la tecnología española de los ingenieros de Navantia, que consiguieron meter en un barco de 5.000 toneladas lo que los americanos metían en un barco de 9.000. Y ello nos sirvió para venderlo a Australia. Australia, la mayoría australiana quería el barco americano. ¿Por qué? Porque son ingleses, hablan el mismo idioma, etcétera, etcétera. Pero llegó el ministro de Hacienda y dijo, es que el barco español vale la mitad y hace lo mismo. Esa fue la gran baza por la cual le vendimos la clase Hobart. Están encantados porque ahora no lo pasan por otro lado. Lo que no entiendo es cómo hicieron solo 3 barcos, que no es un número así alto. Pero el alarde tecnológico español ganó en este caso a la tecnología norteamericana y conseguimos, porque usaban los 2 barcos, el Arleigh Burke norteamericano, última versión, Flight Dot, y el nuestro. Y ganó el nuestro. Y era por eso. Valía la mitad. ¿Por qué ahora no lo ha comprado Australia y se ha cambiado? Porque hay una conjuración judeo-masónica británica. Ahí todos han ido a mamá Gran Bretaña y se han comprado todos el F-26, que la F-26 no existe. O sea, el primero lo acaban de votar y tal, y ya veremos lo que pasa. Pero el F-26 no lleva el sistema X. Curiosamente, los alemanes en su nueva fragata, cosa extrañísima, han prescindido del sistema de combate alemán y le han metido el Aegis, lo cual demuestra que el Aegis sigue siendo, sin ninguna duda, el mejor sistema de combate del mundo. Lo que hizo España, porque nosotros hicimos las Baleares porque queríamos el sistema inglés, pero fue cuando Wilson, que estaba en la oposición, dijo que a Franco no le vendía tal, y entonces no tuvimos más remedio que cambiar al sistema americano, si no hubiéramos seguido el inglés. A Wilson debía odiarlo la industria naval norteamericana, porque íbamos a comprarle submarinos Oberon y las fragatas Linder. Y cuando dijo que a nosotros no nos vendían ni una caja de cerillas, pues nos hizo un gran favor. Ha sido un gran favor.
porque hicimos los submarinos franceses y las fragatas Transvalia, que fueron las primeras fragatas en España que llevaron misiles. Más preguntas. Bueno, Marcelino. muy bien la presentación. Tú hablaste de la posibilidad esa de trabajar de forma superautomática, pero yo me imagino que en la vida real siempre iríais el comandante con la llave al cuello y en control por veto. ¿Alguna vez fue en esa posición superautomática, por ejemplo, en esos ejercicios en América, o siempre iba con la llave al cuello y había que darle paso al sistema? No, sí, gracias, Comante, por la pregunta. No, el sistema, los lanzamientos que hay en Estados Unidos, en la CSSQT, para probar el sistema son en automático. Sí, y el tema automático no es, bueno, yo he dicho que tienes una llave, que la tienes en la consola del comandante, que pones el sistema, se llama, técnicamente se llama Auto Special, y lo pones en automático, pero el proceso de ponerlo en automático, el último paso es la llave, pero desde que se dice poner Auto Special hasta que se pone la llave, hay como 20 acciones que hay que dar, que son como seguros a tomar que se van quitando, ¿no? Entonces es un proceso bastante largo. No es, bueno, normalmente navegas a lo mejor de forma que está todos los seguros quitados, excepto el último, que es el que le da el comandante. Pero en general, y ese es el problema que tenemos hoy en día, no puede depender de la reacción humana, y menos en el estrés de combate. Y el problema ahora que hay es que, por ejemplo, ese es y aquí el problema que hay es que ahora las F-100 las F-100 funcionan en automático, y para eso el Aegis tiene una cosa que se llama el módulo TIGWA, que es Threat Evaluation and Weapon Assignment, que evalúa, o sea, vamos a suponer que nos vienen 5 misiles, evalúa esos 5 misiles, el sistema identifica cuál es el más prioritario, entonces el primer misil que lanzas va hacia el más prioritario. Ahí no tienes capacidad pero esa asignación de blancos a los distintos misiles o a los distintos aviones que nos vienen exclusivamente es por criterio cinemático. Pero ahora estamos en otro momento de la guerra, que es el que está sucediendo en el Mar Negro en la guerra de Ucrania, que ahora ya no son misiles que van directo a tu barco y que sabes cuándo te van a impactar una vez que has calculado su rumbo, su velocidad y su trayectoria. Ahora estamos hablando de UAVs que van haciendo Ss, de USVs, entonces te vienen distintos atacantes que ya no responden puramente a criterios cinemáticos. Y entonces ahí ahora el sistema de combate hay que dar un nuevo paso, que es meter a la inteligencia artificial para decidir qué arma usar y qué blanco es el prioritario a derribar, ¿no? Pero con más razón tiene que ser automático. Hoy en día no se puede, no se puede, una decisión de este tipo no puede descansar en la reacción humana. Este aspecto que ha tocado el almirante es muy curioso, porque una marina que no existe, como la ucraniana, tenía una sola fragata, la Krivak, y la hundieron en Nikolaev, en puerto, para que no la hundieran los rusos. Y la flota del mar ruso, pues era una flota que tenía casi 50 barcos. Ya se han cargado 26. ¿Qué está pasando aquí si ellos no tienen barco? Pues la guerra de los drones. Y la guerra de los drones es una guerra distinta. Los rusos piensan poder llegar a mandar, construir 1 millón de drones. A ver qué defensa aérea puede hacer frente a 1 millón de contactos. Y siempre se ha dicho que los Estados Mayores se estudian la guerra anterior. Hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas porque la guerra ha cambiado y habría que ver si realmente hace falta tantas plataformas grandes o, por el contrario, unas defensas capaz de neutralizar 500, 600, 700 contactos, porque hay noches que los rusos mandan 700 drones contra las defensas ucranianas. Y es un tema
para meditar. Sí, sí. Ya estamos en la siguiente página. Muchas gracias, almirante, por la conferencia que ha dado. Tengo un comentario y tengo una pregunta. El comentario, vuelvo al tema de las fragatas noruegas. Y quiero dar una perspectiva desde el punto de vista empresarial. El hecho de no haber ido a un procedimiento judicial, no hay culpables, ¿de acuerdo? Y que haya pagado una compensación Navantia es una decisión estratégica empresarial fundamental, teniendo en cuenta el estado en el momento que está la empresa, involucrada en unos proyectos de construcción de buques, pues desde los buques de aproximación de combate que vamos a construir en Reino Unido hasta en Arabia Saudí, los programas que tenemos que está funcionando sensacionalmente, y los que vengan. Tenemos unos submarinos que a medio y largo plazo pues son también una garantía que vamos a quitar negocio precisamente a los alemanes. Quería hacer también el comentario porque soy un gran aficionado a asistir a las semanas navales de Kiel desde hace muchos años y ahí ha aparecido las F-100, el grupo el número 2 de la OTAN aparece casi siempre. Llevan un par de años que no han aparecido porque la carga desde la guerra de Ucrania, la carga de trabajo es bastante gorda y ya ya no recalan, se van directamente a Ferrol. Pero han aparecido los noruegos, los he visto y me consta, porque lo he hablado con incluso marinos alemanes, que el sistema Aegis ha causado gran impacto. Sorprende. No cabe la menor duda cuando se ven el resto de los barcos que vienen de toda Europa, pues entonces sorprende bastante. Y esto probablemente haya influido mucho en la toma de decisión de los alemanes para sus futuras fragatas. Y luego tengo una pregunta que también tiene que ver un poco con lo que estabais comentando de los drones. Yo oigo y tengo también la percepción de que los sistemas de armas de los buques españoles para CIBS, o sea, los de corto alcance, pues que no están bien armados. Y para los drones yo creo que eso es algo fundamental. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Es el principal reto que hay ahora mismo. Es el disponer de un sistema. ¿Cómo se puede reaccionar hoy ante esa amenaza? Pues, por ejemplo, si lo hiciéramos con una F-100, a lo mejor en un ataque solo nos quedábamos sin misiles. Además de haber combatido un dron que vale 5.000 euros con un misil que vale 1 millón de euros, ¿no? Con lo cual, eso no es gestionable, ¿no? Entonces, ahora el principal reto es disponer o diseñar un sistema, lo que se llama un sistema integrado de defensa de proximidad. Y entonces hay que desarrollar, sería un sistema que integra diferentes sensores, que pueden ser electro-ópticos, radar, guerra electrónica, SM y tal, con diferentes efectores, ¿no? Y entre los efectores que serían las armas a combatirlo. Y entonces ahí entran desde misiles, entran los armas de los Closing Weapon System, armas de proximidad con munición fragmentada, y entran, que yo vengo ahora mismo de Estados Unidos de trabajar en ello, las armas de energía dirigida, como es el láser, como es microondas de alta potencia, como es tal. Entonces, básicamente el sistema hay que diseñar un sistema gobernado por inteligencia artificial, porque estamos hablando ya de algo que no está basado puramente en criterios matemáticos, en criterios cinemáticos. Entonces, habrá que hacer un sistema que aprenda haciendo muchas simulaciones y que ese sistema reaccione de forma automática ante un enjambre de drones, ante una mezcla de drones y misiles, ante vehículos de superficie y aéreos, y que decida, pues a ti te voy a combatir con láser, a ti con guerra electrónica y a ti con un cañón de proximidad. El problema es que eso es un reto tecnológico brutal. Es el primer reto ahora mismo y ahora mismo es la principal preocupación de todas las armadas, de todos los ejércitos, de las Fuerzas Armadas en general y de los que están protegiendo Europa del Este contra
las incursiones rusas, ¿no? El otro día leí un dato que ha dado la mañana en Estados Unidos. La guerra del Mar Rojo contra unos desarrapados, que son los hutis. Los hutis son unos señores que llevan un turbante y llevan armas iraníes. Bueno, han tirado más misiles en esta guerra que desde la guerra del Vietnam. Y se han quedado prácticamente con el stock, no digo a cero, pero casi a cero. España tristemente no pudo acudir, por lo que ha dicho el almirante. No teníamos defensa contra este tipo de ataques. Y mandar una fragata allí para que nos larguen 2 misiles o 3 drones y nos hagan por la fragata tampoco era cuestión. Pero los americanos, curiosamente, acaban de nombrar a Gema al almirante que mandaba esta zona, Southcom me parece que era. Lo han nombrado a Gema, que ha sido el que ha llevado la guerra durante un año contra los hutis. Y los hutis no están vencidos. Lo que pasa que ahí yo creo en las presiones políticas, yo presiono sobre Arabia Saudí, sobre Irán o sobre quien sea para que esta gente deje de hundirme barcos. Pero el gasto de misiles de la Marina de Estados Unidos ha sido impresionante. Es un extraordinario reto. Una pregunta. El armamento tradicional de cañón antiaéreo, ametralladoras antiaéreas en esa proximidad, bueno, las fragatas no tienen, ¿no? Solo tiene un cañón testimonial, como decía. No, las armas también tienen sistemas automáticos de menor calibre que pudiera ser utilizado contra esas amenazas, pero no creo que sea el arma idónea, ¿no? O sea, que pueden tener cierta efectividad, pero esos cañones a lo mejor tienen mayor utilidad contra lo que llamamos amenaza simétrica, contra embarcaciones kamikaze, contra, bueno, pues para lo que puede suceder de forma híbrida alrededor del barco. Para combatir un vehículo sin tripular, un cañón, con un simple disparo, aunque sean muchos, bueno, pues es más difícil. Había entendido que las F-110 aportan un cañón, me parece que es italiano, con una precisión y un sistema de guiado ya Sí. muy preciso, ¿no? Sí, pero no con esa función. Ya, más hacia tierra, si acaso. Bueno, pues cualquier objetivo que puedas o tengas la posibilidad de apuntar con precisión, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un enjambre de drones, no puedes combatirlo con un cañón, ¿no? No, pues lo decía así. Las típicas ametralladoras antiaéreas y demás, Sí, ¿esas puedes. han desaparecido No, o sigue habiendo? sí, pero No te da tiempo. son todo suma. Todo es eficaz, pero nos estamos encontrando con que ahora es que te viene un enjambre de drones. Y te vienen además de diferentes direcciones y te vienen combinados con misiles. Y entonces estamos hablando de otra cosa, sí, de un nuevo escenario. Como submarinista tengo que arrimar el asco a la sardina. De los 26 buques que han hundido o dañado los ucranianos, no hay ni un solo submarino. El único submarino alcanzado era uno que estaba en dique seco. En los otros 6 submarinos, Varsavia, ni uno solo se ha tocado. ¿Qué pasa? Que el submarino es inmune tanto a los drones como a los misiles hipersónicos, que son las dos armas que hoy día están específicamente dedicadas a hundir buques de superficie. Los carros de combate. Hace poco visité el regimiento de carros que hay arriba, al norte de Madrid, y le dije al coronel jefe, yo a la guerra nunca iría en un carro. ¿Cómo? Es que te manda un misil Bayraktar y automáticamente te revienta lo que es la torreta y todos achicharrados. No, es que le falta no sé qué, digo, le falta lo que sea, pero es que ya no sale la gente en carro de combate. Los que les dimos nosotros a los ucranianos creo que duraron 10 minutos. Y los que mandaron los americanos y los ingleses los han destruido todos. ¿Por qué? Porque tú vas ahí, vas ciego, ya un carro de combate no tiene los medios de detección que tiene un buque de superficie. Es decir, que tiene pues el señor que va arriba mirando y cuando baja, pues nada más que ve el señor que va conduciendo el carro de combate. Y claro, que te manden un dron que vale, vamos, como os ha dicho aquí, nada, prácticamente nada comparado con lo que vale el misil y que te reviente el carro de combate, un carro de combate más vale 10 millones de dólares, pues es una guerra que no trae cuenta. En fin, esa parte. Más preguntas. ¿Listo? Yo quería hacer un Venga, comentario. sí. Estoy encantado. Soy exbatanero, ahora lo digo, me voy corriendo, ¿eh? Yo me voy corriendo dentro de un rato. Y estoy muy sensibilizado
porque cuando hablaste del portaaeronaves, bien que... Sí, sí, sí. Bueno, a lo que voy. He oído, estoy sensibilizado, que el conferenciante en un momento determinado, la F-100 maniobra mal y faltaba por decir en puerto. Bueno, claro, por supuesto. Porque a una fragata o un portaaeronaves americano no le deja ponerse a 50 yardas si maniobra mal. No, pero bueno, Está maniobrado bien, almirante, por favor. no. Eso no quiero oír. Maniobra mal significa que, claro, que el barco tiene dos ejes, está preparado para estar navegando en alta mar, pero para maniobrar en puerto es difícil. Sí, eso No sí. puedes, prácticamente no puedes entrar sin remolcadores, pero para eso están los remolcadores, para eso están los prácticos y además, repito, es la mejor forma de entrar en puerto. Con dos remolcadores al lado y que no toquen a ser posible que no lo manchen. Lo de maniobrar mal realmente se refiere siempre al orgullo de un comandante, que es decir, ¿qué maniobrista es el comandante? Yo tuve la fortuna de mandar una FFG, la Navarra, y toqué cantidad de puertos. Nunca tuve que coger un remolcador. Además, me acuerdo de maniobras de la OTAN, unas tapón, que había 20 barcos ahí esperando para entrar y 2 prácticos nada más. Y yo llamé al capitán de puerto y dije, voy a metraqueadores siempre, no necesito ni prácticos ni remolcadores. Y atraqué 3 horas antes que los demás. ¿Por qué? Porque la FCG tenía un sistema maravilloso, las UPAs, que me da una posibilidad de mover el barco en un punto. Y tiene una sola hélice que encima, para nuestra desgracia, la desgracia solamente gira siempre en el mismo sentido, con lo cual las palas son reversibles, pero no se parece nada a la maniobra de una hélice normal. Pero aún así, los americanos hicieron un tratado de maniobra y esa fragata la atracas en cualquier sitio. Respecto a la conferencia, yo no me metí con Navantia. Dije que Navantia ahora mismo no se le puede encargar un barco de 60.000 toneladas, un portaaviones, porque no sabe hacerlo. O sea, ¿cuánto tiempo llevan los norteamericanos con el USS, el último, el Ford? Y no le funcionan las catapultas electromagnéticas. Los chinos han conseguido poner un avión al aire antes que ellos. Es tan complicado. Y yo, con la triste experiencia del submarino S-80, y cuando se le encarga en el año 2004 un submarino a Navantia dice, sí, yo sé de los submarinos. Navantia no había hecho submarinos. Había montado submarinos con los planos de los franceses. Y cuando se encuentra solo frente al peligro, yo siempre pongo el ejemplo de la factoría SEAT. SEAT trabajaba con Fiat y cuando se va Fiat se ven solos y yo creo que hacer un coche es más fácil que hacer un submarino. Y se casa con Volkswagen. Hoy día la se hace magnífico. En ese momento, Navantia tenía conseguido un socio tecnológico que si hubieran sido los alemanes, estaríamos vendiendo ahora mismo submarinos por un churro. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacen, pues un pequeño desastre. Y cuando ya llamamos a los americanos de Electric Boat en Groton y vienen a solucionar el problema y nos dicen, aplique Arquímedes. ¿Y eso qué es? Pues mire usted, alargue 10 metros la eslora y el submarino está ahí. Y aún así sigue teniendo problemas. ¿Qué pasa? Que es que inventar es muy difícil. Y yo, si lo único que he hecho ha sido construir submarinos Daphne, construir submarinos Agosta y construir los Scorpion, pero siempre con los planos franceses, se han montado, se ha cortado la chapa y muy bien. Pero cuando voy a diseñar es distinto. Y nadie nace sabiendo. Y el gran problema de la industria naval española, igual que la industria de tierra y tal, es que yo encargo un sistema de combate, ahora hago el S-80. Y hasta dentro de 20 años no encargo otros submarinos. ¿Quién mantiene a esos ingenieros? Cuando se hizo el ERE en el año 2004, se fueron todos los ingenieros que sabían leer y escribir. Y entonces vinieron los chavales jóvenes que habían tenido experiencia. Yo coincidí con Javier Cabañas, que era el presidente de Navantia Cartagena. Un tío extraordinario, pero como tenía 52 años y 3 meses lo mandaron a jugar al golf. Entonces vino gente de 30 años que no sabía. Y ese es el gran problema, es decir, yo tengo que mantener una industria naval que siempre he mantenido que tiene que tener un programa de financiación constante, de forma que, como hacían los suecos, yo no hago 4 submarinos a la vez, voy haciendo uno, otro, y tengo a mis ingenieros perfectamente preparados para diseñar. Y en ese momento, bueno, esperemos que los 2 siguientes submarinos, que espero que firmen, y eso lo he defendido siempre, que 4 son eficientes, que tenemos que poner 6, por las reglas de 1-3, un submarino en tránsito, otro submarino en adiestramiento y otro en mantenimiento. Tienen que ser múltiplos de 6. Los alemanes lo hacían así y creo que los alemanes de submarinos sabían un rato. Fundamental. La liga siga teniendo almirantes sin pelos en la lengua. Conozco si es cosa de la comida. Hay que seguir viendo sobre todo. Yo lo único que yo creo que si Navantia se le encarga un portaaviones de 40.000 o 50.000 toneladas, estoy convencido que lo hace bien. Pero dentro de 10 años. Claro, es que la guerra es paso. Mañana ahora mismo tenemos el programa FCAS. El arma aérea, nos vamos a quedar sin arma aérea de combate el año 32.
y entonces están hablando que si el FCA Future Combat Air System, que es el sistema de combate que van a hacer con, en fin, los europeos, que va a estar para el 35, que igual también se le ocurre hacer un avión de fe vertical. Le digo, sí, para el año 50. Pero es que yo necesito el avión para pasado mañana, y para pasado mañana el único avión que tengo es el F-35. El F-35 que además está perfectamente integrado con todos nuestros sistemas. ¿Y qué pasa? Que tenemos la oposición política, pero a lo mejor dentro de 2 años cambia el sistema, entonces compramos 20 F-35. Pero no puedo decir, voy a buscar, voy a inventar, para que inventar cuesta mucho y son muchos años, todo inventado. Bien. Romero Caramelo se llama. Sí, Romero Caramelo. Vuelve a recomendarla para los F-35, que sería complementario de eso. Ojalá. Y luego ya copiarán los alemanes. Ojalá. Almirante, muchísimas gracias, hemos estado encantados, hemos aprendido muchísimo. Enhorabuena.